Hola súbditos, en el video de hoy vamos a aprender a realizar el método de las dos fases. Oye, sí quiero sobre. Creo que él ya no les va a explicar el método, pero como ya lo dijo, en este video vamos a revisar el método de las dos fases, que al igual que el método penal, nos va a ayudar a resolver modelos de programación lineal que contengan variables artificiales. El sentido de la optimalidad puede ser de maximización o minimización, y las restricciones pueden ser de mayor igual, menor igual e igualdades. Algo bueno de utilizar este método es que ya no va a ser necesario utilizar los coeficientes m grande, los cuales nos causaban algunos problemillas a la hora de calcular los nuevos renglones z. Sin embargo, no nos vamos a librar tan fácilmente de utilizar álgebra. Dicho lo anterior, vamos a revisar un ejercicio resuelto con este método. El ejemplo que vamos a resolver en esta ocasión es uno de minimización. Para la forma estándar y sistema canónico que vamos a construir precisamente en el método de las dos fases, como te podrás dar cuenta, la función objetivo se va a conservar igual, mientras que las restricciones sí las vamos a convertir en igualdades. La restricción número 1 ya es una igualdad, por lo que bastará con agregar solamente una variable artificial, mientras que la restricción número 2 es de mayor o igual y habrá que agregar una variable de exceso y una variable artificial. Después, vamos a despejar a A1 de nuestra ecuación 1 y a A2 de nuestra ecuación número 2, teniendo así a A1 igual a 420 menos 5x1 menos 2x2 menos 7x3, y A2 va a ser igual a 280 menos 3x1 menos 2x2 menos 5x3 más nuestra variable de exceso. Ahora sí, vamos con la fase número 1 de nuestro método. En esta fase, z va a ser igual a la suma algebraica de nuestras variables artificiales. En el caso de minimización, las variables artificiales van a tener como coeficiente 1 positivo, por lo que z va a quedarnos como A1 más A2. Si este problema fuera de maximización, el coeficiente de nuestras variables artificiales sería de menos 1, por lo que quedaría como menos A1 menos A2. Ahora, como ya habíamos despejado A1 y A2, las vamos a sustituir en esta ecuación. Esa es A1 y esta es A2. Vamos a aplicar álgebra y vamos a tener lo siguiente. Z es igual a 700 menos 8x1 menos 4x2 menos 12x3 más E1. Después vamos a igualar Z a 700. Teniendo así los coeficientes de nuestro renglón Z a la hora de construir nuestra tabla simplex. Si te das cuenta, aquí el renglón Z ya tenemos estos coeficientes: 1, 8, 4, 12 y menos 1. Las variables artificiales pues tienen 0 porque no aparecen en esta ecuación, y xb es igual a 700. En A1 vamos a colocar los coeficientes de la restricción 1 y en A2 pues los coeficientes de la restricción 2. En el caso de minimización, vamos a escoger como variable de entrada aquella que tenga el coeficiente más positivo. En este caso, x3 es el que tiene ese coeficiente, que es 12. Como ya vimos en el método simplex, pues vamos a aplicar la prueba del mínimo cociente, teniendo así que el renglón pivote va a ser el de A2, por lo que va a entrar x3 y va a salir la variable A2. Vamos a aplicar otra vez operaciones elementales con renglones para obtener nuestra nueva tabla. Evidentemente aquí pues ya no tenemos A2, ahora tenemos a x3.
vemos que en E1 se encuentra el coeficiente más positivo. Volvemos a aplicar la prueba del mínimo cociente y tenemos que el renglón pivote corresponde a A1. Por lo tanto, la variable que entra es E1 y la variable que sale es A1. Nuevamente aplicamos las operaciones a los renglones, teniendo así nuestra nueva tabla. Y si te das cuenta, en esta base ya no tenemos variables artificiales. Esto quiere decir que nuestro problema sí tiene solución. En dado caso de que aquí te encuentres con una variable artificial y quieras saber si tu problema tiene o no solución, la variable artificial deberá de tener como valor en xb 0. De lo contrario, nuestro problema no tendrá solución. Aquí ya sacamos a las variables artificiales de nuestra base, por lo que ahí detenemos las iteraciones y ya podemos pasar a la fase 2 de nuestro método. Para la fase 2 vamos a leer las ecuaciones que corresponden a las variables de decisión que se encuentran en esta base. En este caso solo tenemos a x3. Vamos a leer la ecuación que obtenemos en este renglón, que sería de x3. Para ello ya no vamos a tomar en cuenta las últimas dos columnas que pertenecen a las variables artificiales. Entonces solo vamos a leer lo que te voy a marcar en rojo, quedando así como 5 séptimos de x1, 2 séptimos de x2 y 1x3 igual a 60. Ya tenemos esa nueva ecuación. Vamos a despejar a x3 de 3 y nos va a quedar de la siguiente forma. Para esta fase número 2, ahora sí vamos a utilizar la función objetivo que tenemos originalmente en nuestro modelo. Z es igual a 2x1 más x2 más 3x3. Y vamos a sustituir a x3 en esta ecuación. Nuevamente aplicamos álgebra para reducir términos. Y nos va a quedar que z es igual a menos 1 séptimo de x1 más 1 séptimo de x2 más 180. Y nuevamente vamos a igualar z a la constante, que sería z igual a 1 séptimo de x1 menos 1 séptimo de x2 igual a 180. Habiendo terminado esto, vamos a construir una nueva tabla simplex. Esta nueva tabla simplex solo tendrá en el encabezado a z, x1, x2, x3 y e1. Es decir, ya no vamos a colocar las columnas que correspondían a las variables artificiales. Z va a ser igual a esta ecuación. Tenemos en z con z igual a 1, x1 igual a 1 séptimo, menos 1 séptimo en x2. No tenemos x3 ni e1, entonces se quedan en ceros y xb va a ser igual a 180. ¿Cómo sé cuáles variables básicas se van a encontrar en la base de nuestra tabla? Bueno, pues nos vamos a ayudar de la tabla que ya habíamos hecho anteriormente. Es como si lo hubiéramos dejado en pausa. Si te das cuenta, las variables que están en la base son las mismas que vamos a colocar en la nueva tabla. Los valores de E1 y X3 los vamos a obtener de esta misma tabla y también los valores de XB. Entonces ya tenemos construida nuestra nueva tabla simplex. Nuevamente vamos a elegir el más positivo, siendo la variable de entrada X1. Aplicamos otra vez la prueba del mínimo cociente y tenemos que el renglón pivote va a ser el de E1. Por lo tanto, entra X1 y sale E1. Otra vez aplicamos nuestras operaciones elementales con renglones para obtener nuestra nueva tabla. Si te das cuenta, esta tabla ya es la óptima, ya que en el caso de la minimización,
lo que buscamos es que los coeficientes en z sean todos negativos. Claro, a excepción de z con z, que siempre va a ser 1, ya sea minimización o maximización. Entonces ya tenemos que z es igual a 175, x1 a 35 y x3 igualmente a 35. Como podrás ver, x2 no se encuentra en la base, por lo que a la hora de reportar la solución óptima, x2 va a conservar el valor inicial que tenía, es decir, 0. Entonces aquí está ya nuestra solución óptima. Y así concluimos un ejercicio resuelto por el método de las dos fases. ¿Qué te pareció el método de las dos fases? En lo personal se me hace muchísimo más cómodo porque no tengo que estar trabajando con las M's. Pero claro, tú escogerás con el que más te acomodes y claro, el que la profesora en su momento te pida. Espero este video te haya ayudado a entender cómo trabaja este método. Nos vemos en el siguiente.